y, por tanto, un objetivo fácil. En un lugar tan aislado, el ladrón no se habría preocupado de no hacer ruido, lo que a su vez podría haber despertado a Smith. El único teléfono fijo de la casa estaba abajo, en el pasillo, y el móvil, al parecer, en la cocina, como indicaba la ubicación del cable de carga, aunque faltaba el móvil, por lo que la víctima no habría tenido forma de pedir ayuda. Quizás intentó escapar de su agresor, o quizás intentó enfrentarse a él. No estaba claro. Tampoco fue fácil establecer si su caída por las escaleras había sido deliberada del intruso o simplemente un accidente. Lo que estaba claro era que sus heridas habían sido suficiente para matarla. Tenía el cuello roto. No se encontraron huellas dactilares dentro de la casa. Lo que sí que vieron fueron huellas de pisadas en el patio exterior, pero estaban mal definidas, lo que sugería que quien las había dejado se había tomado la molestia de atarse una bolsa de plástico sobre las botas. La única pista de valor que se había encontrado eran unas huellas de neumáticos que atribuyeron al vehículo del intruso, pero ni siquiera aquel hallazgo ayudaría a reducir el número de posibles culpables. Los neumáticos eran grandes, probablemente de una furgoneta o un todoterreno, y estaban desgastados de una forma que sugería que era viejo y probablemente mal cuidado. Guantes, botas robustas cubiertas por plástico, una vieja furgoneta, todo lo necesario para un ladrón o un equipo de ladrones. Era probable que quienquiera que hubiera entrado en la casa llevara también un pasamontañas, una imagen final aterradora para la pobre señora Smith. Sands había dado el caso a su adjunto, el inspector John Linham, y aunque se había mantenido al corriente del progreso, no era un caso al que le hubiera dedicado mucha atención. Estaba de acuerdo en la hipótesis de Linham de que estaban buscando a un ladrón o ladrones, pero a uno que podía volverse violento si se viera confrontado o sorprendido. También compartía su pesimismo sobre lo difícil que sería identificar al culpable. Los recortes presupuestarios hacían que fuera una rutina en todo el cuerpo que los robos apenas se investigaran, lo que significaba que las listas de posibles sospechosos estaban irremediablemente desfasadas. Además, el robo profesional había avanzado considerablemente en los últimos años. Los ladrones solían desplazarse por todo el país, o incluso entre países, para dificultar su detención. Era muy probable que el asesino de Jane Smith estuviera ya en el extranjero, y siendo realistas, podía estar en cualquier lugar, desde Rumanía hasta Rusia. Con tan pocos datos y tan escasas expectativas de éxito, el caso consistía más bien en transcribir con exactitud los hechos y esperar que les llegara una pista que poder investigar. Así estaban las cosas, e incluso la escasa familia de la señora Smith parecía entenderlo. La única persona que Linham había podido localizar era una hermana que vivía en Canadá desde hacía muchos años y que no parecía muy preocupada porque se hiciera justicia. Todas esas razones apuntaban a que no se tratara de un caso que debiera haber despertado el interés del comisario Black. Y sin embargo, estaba interesado, y al parecer, también dispuesto a mentir al respecto, dado que fingió que se trataba de una revisión rutinaria. Eso por sí solo podría haber preocupado a Sands lo suficiente como para acudir de inmediato al lugar del asesinato, incluso en medio de la tormenta que se avecinaba. Pero lo que el comisario le había dicho a continuación la había dejado sin ninguna duda. Había ahora menos árboles y la carretera se extendía hacia adelante. El asfalto húmedo reflejaba la poca luz que quedaba en el cielo. Sands ya había acudido a la casa una vez, cuando los agentes de la escena del crimen estaban registrando los restos de la casa de Smith y de su vida. Había observado cómo Linham daba sus órdenes. Había estudiado el cadáver. Había considerado cómo podrían haber transcurrido los últimos momentos de la vida de la difunta. Y luego había vuelto a su trabajo, satisfecha de que Linham estaba investigando el caso lo mejor que podía, que era todo lo que podía pedir de sus subordinados. Estaba tan distraída en sus pensamientos